Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿andas por ahí? Joel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿andas por ahí? Hola, buenas noches. Disculpen, nos está activando el micrófono. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Ya ahorita soy el host, ¿verdad? Entonces, no. Sí, tiene que ser usted. Si usted inició la sesión, tiene que ser usted. Si no, sería Víctor. No sé quién la inició. A ver, ahorita dice que son dos invitados, pero nada más veo que estamos tú y yo. Pero lo curioso es que está Laboratorio RAM, que no creo que sea yo Laboratorio RAM. Ah, bueno, sí, sí soy yo Laboratorio RAM. Sí, sí, porque es el nombre de quien está la cuenta. Ah, ok, ok. Sí, cuando usted entró, usted entraría como Cristian Jorak. En este caso, como usted es el anfitrión y dueño de la cuenta, es este Laboratorio RAM. A ese nombre está la cuenta de Zoom. Ah, ok, ok. Ya es que no estoy muy habituado a que ahí siempre aparece mi nombre. Sí, en Este, este caso sí, porque ajá, como lo hacíamos usted con anfitrión nosotros, en este caso ya ustedes es la parte de laboratorio. ajá, ok. Pues mira, parece que todo bien, digo, no se ha conectado Víctor. Ahorita vemos Sí, de hecho me mandó mensaje, por eso entré, me dice que ya está listo si quiere hacer alguna prueba. Igual que entre él para que lo haga usted coanfitrión y que él pueda proyectar ya la presentación o que incluso ya esté proyectada la presentación para cuando entren. ajá. Ok, pues igual sí, ahorita le marco porque no, pues no, no se ve que esté aquí. Sí, de hecho, él fue el que me mandó mensaje, entonces no sé si está esperando alguna indicación suya o qué. No, yo le dije que nos veíamos aquí, 7:45 conectados para cualquier cosa, le dije unos 5 minutos antes. Igual posiblemente déjale mando la liga de Zoom a él para que ingrese. No sé si también eso estará esperando. Chance, sí. Si no, yo la tengo, ya ves que me la mandé ahí cuando estábamos haciendo prueba. A ver, mira, aquí la tengo, se la voy a mandar. Mm. Víctor, buenas tardes. Ya estamos aquí conectados, Joel y yo. Ahí va la liga, por si tienes chance de conectarte y pasarte el coanfitrión y ya veas que proyectes y todo sin problema, ¿va? Gracias. Pues ya le mandé ahorita la liga y ya le mandé un audio. Sí, de hecho mm, me apareció que se estaba grabando la sesión. Ah, sí, ¿cómo lo hacemos para que no se grabe todo esto? ¿O cómo ponemos Usted en le pausa la puede dar grabación? ahí arribita donde dice recording, le da clic y la... Bien, pues comenzamos. Pues bienvenidos. Muchas gracias a todos por su participación, por su puntual conexión. Y bien, pues a nombre del Laboratorio RAM, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar de nutrición. Nos entusiasma mucho que nos acompañen en este primer webinar, eh, el cual, bueno, pues esperamos que sean muchos sobre esta línea. Al final de la presentación van a poder visualizar nuestras redes sociales. Ahí vamos a poder pues tener sugerencias, comentarios, cualquier cosa con respecto a nuestros webinars. Vamos a presentar al licenciado Víctor, va a dar su presentación y vamos a dedicar al final 5, 10 minutos a una sesión de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, anótenlas y ya al final pueden escribirlas a través del chat
y vamos a conducir esta sesión de preguntas. Y bien, pues siendo las 8:04, pues comenzamos. Vamos a dejarle la palabra al licenciado Víctor Andrés Bolaños Toscano. Él es licenciado en nutrición, especialista en nutrición clínica por la Universidad de Guadalajara, especialista en nutriología clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciado Víctor es consultor en servicios de terapia y soporte nutricional especializado, es conferencista nacional e internacional a nivel Latinoamérica y es coautor de la guía de fórmulas poliméricas en nutrición clínica. Es, bueno, divulgador científico en redes sociales y es asesor de suplementos en la industria farmacéutica. Licenciado Víctor, pues le agradecemos mucho su participación y, bueno, pues le damos la palabra para este importante tema. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Me confirman que me escucho y me veo correctamente? Sí, se ve la presentación y escuchamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, buenas noches a todos y todas. Les agradezco su tiempo por asistir a este webinar. Les aseguro que será un tema muy interesante y que sobre todo será de utilidad para su práctica clínica y que puedan aprender a diferenciar en este mundo de la nutrición de la enfermedad renal crónica cuándo y qué es un suplemento nutricional, una fórmula enteral y o un producto milagro. Pero antes de entrar un poco de lleno en esa rama, necesitamos recordar las bases sobre la enfermedad renal crónica, ¿no? Siendo una de las enfermedades o condiciones con mayor prevalencia e incidencia a nivel Latinoamérica y no olvidar cómo también a nivel pues país en México somos uno de los países con una mayor tasa, prevalencia e incidencia de esta enfermedad renal crónica, secundaria, como sabemos, a condiciones crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, presión alta, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar un poco más a detalle las bases sobre qué es esta enfermedad renal, ¿no? Antes de, como se los digo, entrar en materia con la cuestión de suplementos, fórmulas enterales, productos milagros e intervención nutricional. Por lo tanto, recordemos, ¿qué es la enfermedad renal crónica en este caso? Debemos de recordar que esta es una enfermedad, patología o condición que se va a definir principalmente por dos situaciones, ¿no? Por anomalías en la estructura o la función renal de cualquier causa. Pero debemos recordar que las implicaciones para que esto se defina como una enfermedad renal crónica deben persistir durante un lapso de tiempo mayor a los 3 meses y la mayoría de los casos se basarán en los hallazgos en una tasa de filtración glomerular disminuida, reducida o con la presencia de proteinuria. Y esto lo podemos tener de una manera más clara a través de esta nomenclatura que utiliza las guías Cádigo para la clasificación de la enfermedad renal. Y creo que es una nomenclatura que la mayoría de profesionales de la salud hemos podido observar en hospitales, en clínica, en otro webinar, en redes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y en qué se basa esta nomenclatura para los que no están tan familiarizados? Uno, en valorar la disminución de la tasa de filtrado glomerular a partir de la creatinina o cistatina C, como veremos más adelante, ¿no? ¿En cuántos grados? En 5 grados. Grado uno, grado 2. Recordemos que el grado 3 se divide en dos clasificaciones, A y B, grado 4 y grado 5 o fallo renal, cuando los pacientes suelen llegar a las terapias de reemplazo renal. ¿Cuáles son? Diálisis o hemodiálisis. Sin embargo, más allá de la disminución o afectación en la tasa renal, existe la concentración o relación de creatinina albuminuria para la presencia de esta proteína en orina, ¿no? Por lo tanto, recordemos que una presencia que sea por lo menos mayor o igual a los 30 miligramos por gramo, perdón, nos indicará la presencia de una falla renal. Por lo tanto, más allá de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, recordemos valorar la presencia de esta albuminuria en orina. Ahora, cuando nos trasladamos a la cuestión de epidemiología, ¿por qué es importante recordar esta enfermedad a nivel global y posteriormente a nivel local? Porque por lo menos se estima o se estimó que en 2017 había entre 697 y 843 millones de casos a nivel mundial, lo que sugiere pues un porcentaje del 9.1 al 11.1%
de la población mundial viviendo con esta condición, siendo una cifra preocupante porque pues una de cada 10 personas, si lo trasladamos eh, a esta comparativa, padecerá esta condición. Ahora, cuando llevamos estos datos a un nivel más local, podemos estimar que la prevalencia en México de la enfermedad renal crónica en 2021, por lo menos en 2021, fue de 9.184 casos por cada 100.000 habitantes. Y pues si hacemos la comparación a un porcentaje, podríamos decir que de igual manera podría ser alrededor de un 10%, recordando que según la localidad o entidad federativa en la que nos encontremos nosotros, la prevalencia o la tasa podrá ser mayor o menor. Por lo tanto, esto nos indicará qué tan factible es poder atender a una persona que se encuentre con esta condición. Ahora, si lo trasladamos a esta otra tabla comparativa, ¿qué es lo que nos muestra? Nos mostrará la incidencia o la prevalencia, perdón, de esta enfermedad renal crónica tratada y la carga de movilidad asociada en diferentes regiones del mundo. Si hacemos el énfasis en este caso en América Latina, que es donde nos encontramos, podemos ver que la prevalencia de enfermedad renal crónica tratada es alrededor del 10.15%. Ahora, cuando lo trasladamos a este sector o a esta columna, es como tal el porcentaje de años de vida ajustados por discapacidad atribuidas a enfermedad renal crónica. Y finalmente, podemos conocer la cantidad de muertes que se atribuyen a esta condición. ¿Cuál sería el dato más destacable de esta comparativa? Como América Latina es el continente en este caso, donde se presenta una mayor cantidad de muertes atribuidas a esta condición. Un dato que por lo tanto deberá resaltar, ser preocupante para nosotros como profesionales de la salud, destacando qué medidas preventivas de tratamiento debemos tomar para intentar disminuir estas cifras. Ahora, la enfermedad renal crónica pasó de igual manera de ser la decimotercera causa de mortalidad en el año 2000 a ser la décima en 2019. Y con un dato aún más preocupante o relevante, se espera o se estima que sea la quinta causa de mortalidad para 2040. Un año del cual ya no estamos tan lejos, ¿verdad? Aproximadamente estamos a 15 años, por lo tanto, será una cuestión bastante preocupante que deberemos contemplar para la cuestión de los tratamientos, identificación y seguimiento de los pacientes. Ahora, recordemos que junto a esto, como se mencionó en un inicio, hay factores de riesgo que resultarán modificables y no modificables. Siendo los factores de riesgo modificables la presencia de sobrepeso u obesidad en los pacientes, el diagnóstico o la presencia de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, embarazo y exposición a sustancias nefrotóxicas, metales pesados, medicamentos, herbolaria, productos milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tendremos los factores de riesgo que serán no modificables, como un desarrollo renal incompleto, el sexo, en este caso, los hombres estamos un poco más predispuestos al padecimiento de esta condición, la predisposición genética, la edad, siendo de igual manera una patología que suele presentarse más en adultos mayores, y finalmente, antecedentes de lesión renal aguda. Ahora, cuando llegamos al apartado del diagnóstico, tamizaje y prevención, recordemos que en este caso un diagnóstico temprano puede salvar la vida de cualquier persona o paciente con esta enfermedad renal crónica. ¿Sale? Por lo tanto, recordemos que el esquema, la manera más práctica de poder diagnosticarlo es comenzando con el tamizaje o identificación de las poblaciones o sectores de riesgo. Y como se mencionó anteriormente, ¿quién se encuentra en esta población de alto riesgo? El bebé prematuro o con bajo peso al nacer, las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, episodios de lesión renal aguda en los últimos 3 años, personas o pacientes con enfermedades cardiovasculares, gota o situaciones de hiperuricemia, embarazadas con preeclampsia, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica o la cuestión genética, cuando nuestro paciente presenta hematuria o proteinuria, como lo vimos en la clasificación CADIGO. Y esto, una vez que se presenten estas situaciones o factores de riesgo, deberemos realizar pruebas de tamizaje y posteriormente diagnóstico. ¿Qué pruebas de tamizaje se recomienda realizar? La tasa de filtrado glomerular estimada y esta cómo se va a realizar a través del cálculo de la tasa de filtrado glomerular con la ecuación CKD-EPI
o bien utilizando la cistatina C, con cistatina C o la creatinina. Y también valorando la relación albúmina-creatinina en orina o como lo vimos anteriormente, la presencia de albuminuria en orina. Por lo tanto, una vez realizadas estas pruebas en estas poblaciones de riesgo, podremos llevar o llegar a la cuestión como tal de un diagnóstico, como con la presencia de una tasa de filtrado glomerular estimada menor a los 60 mililitros por minuto, o bien con la presencia de la relación albúmina-creatinina-orina mayor a 30. Y recordando que esta situación debe estar presente por un lapso de tiempo mayor a los 3 meses. Y volveremos a ejemplificarlo a través de la nomenclatura actual utilizada por las guías Cádigo, en las cuales nuevamente recordaremos la situación con la disminución de la tasa de filtrado glomerular en estadio 1, estadio 2, estadio 3A, 3B, 4 y finalmente al estadio 5 para la utilización de terapias de reemplazo renal o bien a una mayor presencia de albúmina en orina. Y bien, una vez que tenemos bien identificados los factores de riesgo y las medidas de tamizaje y diagnóstico, debemos recordar que existirán medidas para la prevención de esta situación en adultos mayores, embarazadas y de niños, ¿no? Por lo tanto, estas medidas de prevención nos llevarán como tal a poder abordar los factores de riesgo que serán modificables e implementar estrategias que nos permitan, ojo, ralentizar la progresión de la enfermedad y las medidas preventivas que incluyen, a fin de cuentas, una situación que nos lleva bastante a la modificación de estilos de vida. Dentro de ello, ¿qué podremos mencionar? Un buen manejo de la presión arterial sistémica en personas que padecen presión arterial elevada o en toda la población, siendo el rango sugerido menor a 130 sobre 80. Un buen control glicémico y más allá de la valoración de la glucosa capilar. Bien, lo ideal sería poder identificarlo por medio de una hemoglobina glicosilada con un valor recomendado menor al 7%. Posteriormente, los factores dietéticos serán sumamente importantes, principalmente el manejo o cuidado de la ingesta proteica, especialmente en poblaciones con antecedentes o factores de riesgo antes mencionados, así como la carga de sodio que podemos ingerir, principalmente por el consumo de alimentos ultraprocesados. Otra medida que también se suele indicar y recomendar bastante es la presencia de actividad física mayor a 150 minutos por semana, recordando que esta medida de prevención bien puede contemplar la utilización de actividad cardiovascular o de actividad hipertrófica o ejercicios de fuerza. También debemos recomendar la medida de prevención de sobrepeso u obesidad y el manejo farmacológico. En este caso, recordemos que el uso de inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, tipo 2 puede ayudar o como tal beneficiar a prevenir el daño renal, reducir la presión en los vasos sanguíneos de los riñones y disminuir los niveles de azúcar en sangre, así como finalmente intentar disminuir nuestra exposición a sustancias nefrotóxicas, entre los cuales mencionamos anteriormente metales pesados, AINES o incluso herbolaria. Ahora, una vez que tenemos un poco más contemplado qué es la enfermedad renal crónica, cómo se diagnostica, qué medidas de prevención existe, qué poblaciones están en riesgo y se identifica como tal en algún paciente, recordemos que la presencia de esta enfermedad conlleva a cierto tipo de alteraciones en el estado nutricional. Y es algo que aquellas personas que estamos adentradas en el mundo de la nutrición clínica podemos tener identificadas principalmente como pérdidas de peso o disminución de masa muscular, pero lo veremos más a detalle en las siguientes diapositivas. Una de las principales complicaciones que se presenta en el paciente con esta enfermedad es la desnutrición proteico-energética o energético-proteica, como ustedes lo quieran llamar, y es una de las complicaciones como tal más significativas en estos pacientes y es prevalente generalmente en los pacientes que se encuentran en un en una enfermedad renal crónica con un estadio avanzado o en terapia de reemplazo renal, bien sea en diálisis o hemodiálisis. Y esto es bastante importante porque esta es una situación o complicación que suele presentarse y afectar incluso o hasta el 50% de los adultos, así como el 45% de los niños.
Ahora, ¿qué caracteriza esta desnutrición proteico-energética? Bueno, más allá de la pérdida de proteínas corporales y la disminución de las reservas energéticas de masa muscular y masa grasa, lleva como tal a complicaciones como la disminución de la ingesta dietética, la presencia de acidosis metabólica, como tal, la presencia o la relación que hace con la inflamación sistémica secundaria a la misma enfermedad, así como los efectos catabólicos de la misma terapia del reemplazo renal, ¿no? Y ahora, una vez que tenemos identificada esta condición, debemos tener muy en claro, o deberíamos por lo menos tener en claro, cómo se va a diagnosticar como tal, pues esta complicación, ¿no? Y creo que es una de las principales, o uno de los principales problemas o retos que suele enfrentar el nutriólogo clínico en la consulta privada o en el hospital, porque por lo menos en un inicio no solemos tener como muy bien identificadas las bases para diagnosticar la desnutrición, recordando que idealmente siempre debemos realizar un tamizaje, una evaluación nutricional antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, y posteriormente el diagnóstico con alguna herramienta como tal que se encuentre validada, ¿no? Criterios GLIM, valoración global subjetiva, herramientas de ESPEN, ASPEN, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la peculiaridad o la condición que debemos siempre tener en cuenta en el caso del paciente con esta enfermedad renal crónico será el uso de herramientas eh, de diagnóstico específicas para la condición. Y una que nunca debemos olvidar como tal sería la herramienta de criterio diagnóstico, perdón, sugerida por la International Society of Renal Nutrition and Metabolism, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esta herramienta o criterio diagnóstico? De contemplar distintos factores de evaluación nutricional, como lo son los factores bioquímicos con niveles de albúmina, prealbúmina o colesterol, la valoración de masa muscular a través del uso del perímetro braquial, depuración de creatinina o reducciones de peso no intencionadas en un periodo de 3 o incluso 6 meses. La disminución en general de la masa corporal, valorado por medio del IMC, la pérdida de peso de igual manera no intencionada o incluso la disminución de la grasa corporal total, así como la valoración dietética que debemos realizar para poder conocer cómo se encuentra nuestro paciente en cuanto a la ingesta proteica que puede tener y a la ingesta energética que puede tener. Y en este caso, para cumplir con este criterio diagnóstico, se debe, bueno, cumplir con al menos un criterio en 3 de las 4 características. Un ejemplo que podríamos ver a continuación, en el cual hipotéticamente un paciente podría presentar una albúmina menor a 3,8 gramos sobre decilitro, el perímetro braquial reducido o esta circunferencia media de brazo reducida al 10% o menor al percentil 50 y una ingesta energética disminuida menor a 25 kilocalorías por kilogramo por 2 meses, realizándolo mediante un diario dietético o una frecuencia de 24 horas, un recordatorio de 24 horas repetido de manera regular. Ahora, recordemos que hay distintos factores que van a contribuir al desgaste o presencia de esta desnutrición proteico-energética, como lo son las infecciones y la inflamación, lo cual suele ser una situación característica en el paciente que se encuentra sobre todo en terapia de reemplazo renal con diálisis, hemodiálisis principalmente por la colocación y presencia de los catéteres. Como tal, las complicaciones de acidosis por la misma falla renal, la presencia o acumulación de toxinas serémicas por la misma disminución de la tasa de filtrado glomerular, las comorbilidades cardiovasculares y óseas que suele presentar, la reducción en cuanto a los niveles de actividad física o de movilidad que van a presentar nuestros pacientes y finalmente las complicaciones asociadas a los procesos hipercatabólicos secundarios a la terapia de reemplazo renal, recordando que los pacientes en hemodiálisis suelen tener una mayor pérdida proteica por el mismo procedimiento de filtrado y limpieza de la sangre, así como finalmente las complicaciones en cuanto a la disminución de la ingesta de energía, anorexia, restricciones dietéticas inadecuadas que se pueden prescribir por otros profesionales de la salud no capacitados, utilizando semáforos de alimentos que no suelen ser la mejor opción para que nuestro paciente pueda llevar las mejores indicaciones dietéticas. Y bueno, entre ello podremos recordar otras complicaciones nutricionales como son los trastornos mineralosos, las deficiencias de vitaminas hidrosolubles,
y los desequilibrios hidroelectrolíticos, recordando que aquí todos los electrolitos se van a poder acumular en sangre, pero generalmente se tiene un poco más de cuidado y precaución con lo que son potasio, fósforo y en ocasiones magnesio y calcio. Los trastornos minerales óseos por los mismos hiperparatiroidismos secundarios a la complicación renal y la deficiencia de vitaminas hidrosolubles y minerales por el mismo proceso de filtrado pues renal glomerular sanguíneo que suele llevar el tratamiento que el paciente tenga. Ahora, el manejo dietético realmente es muy complejo y creo que ustedes no me dejarán mentir, porque cuando llegamos a la consulta y evaluamos a nuestro paciente y queremos realizar las indicaciones que sean lo más puntuales posibles, nos enfrentamos con un mundo eh, de complicaciones o barreras que puede presentar nuestro paciente por las mismas redes de apoyo que pueda presentar, por su nivel adquisitivo, por los miedos que puede tener él previamente por las indicaciones o lo que había escuchado en otros lugares y demás. Por lo tanto, es muy complejo, ¿no? Y creo que es algo que la mayoría durante la formación de pregado solemos tener bastante duda, ¿no? ¿Qué realizamos? ¿Utilizamos mucha proteína? ¿Utilizamos poca proteína? ¿El semáforo es real? ¿No es real? Ya el paciente ya no debe comer potasio, fósforo, ni sodio, sí lo puede comer, no ultraprocesados, ¿no? Por lo tanto, siempre para tener en claro las indicaciones que podremos y debemos utilizar, lo recomendado o lo ideal será basarnos en las pautas o guías clínicas de referencia para las indicaciones de nutrientes, más allá de las cantidades de proteínas o sodio que nosotros podemos querer indicar. Por lo tanto, las guías de práctica clínica o los puntos de referencia basados en evidencia que podremos y deberemos utilizar en este caso serán tres, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Que es el uso de las guías ESPEN, lo más actualizadas posibles, que en este caso estas son de 2024, las recomendaciones Cádigo y finalmente el uso de las guías Kadoki, ¿no? Y ahora vamos a ver una simplificación de las recomendaciones que suelen realizarse, ¿no? Recordando de nuevo que esto siempre debe de ser adaptado a las características de nuestro paciente para poder adaptarlo lo mejor posible y que esta terapia nutricional nos permita una recuperación y mejoría de su estado nutricional que lo lleve a una menor presencia de complicaciones clínicas. Por lo tanto, las kilocalorías pueden ir desde los 25 hasta las 35 kilocalorías. El sodio debería de ser menor a los 2.300 miligramos por día, lo cual es similar a lo que cualquier persona debería de comer. El potasio y el calcio, la ingesta de potasio y calcio siempre debe de ser personalizada y aquí cada paciente será un mundo, ¿no? Y si ustedes tienen experiencia nuevamente, no me dejarán mentir y lo habrán visto, ¿no? Como hay pacientes que tienen muy exacerbada la cuestión del hiperparatiroidismo que los lleva a hipercalcemias muy seguido o paciente que es muy sensible a la ingesta de potasio. Generalmente el potasio cuando suele ser inorgánico o utilizado como algún aditivo en alimentos ultraprocesados. De igual manera, la ingesta de fósforo, recordando que este debemos deber evitarlo o lo deberíamos evitar generalmente de fuentes inorgánicas como un aditivo nuevamente en los alimentos ultraprocesados. La ingesta de fibra deberá ser normal, de 20 a 30 gramos por día y los micronutrientes nos llevarán a poder recomendar cierta suplementación según deficiencias clínicas que nuestro paciente pueda presentar. Ahora, la ingesta proteica es uno de los puntos y ejes clave para la recuperación y respuesta de nuestro paciente a la misma terapia de reemplazo renal y que también pueda llegar a este estadio final para tener una mejor respuesta o aceptación de la terapia de reemplazo renal que lo pueda llevar a idealmente un trasplante. Por lo tanto, ¿qué factores debemos tomar en cuenta para la indicación o ingesta proteica? Uno, la terapia de reemplazo renal que le está llevando si es que se está realizando, ¿no? Tomando en cuenta que los procesos de hemodiálisis suelen presentar una mayor carga o desgaste proteico, por lo tanto, las necesidades e indicaciones serán más altas en comparación a una, pues, diálisis normal, ¿no? Ahora, si nuestro paciente se encuentra como tal en algún estado crítico, en alguna unidad de cuidados intensivos, o nuestro paciente se encuentra estable en casa, sin alguna situación de estrés extra a la misma enfermedad o a la misma o al mismo tratamiento que se suele llevar.
Y finalmente la edad, ¿no? Y este es un punto en el que quiero ahondar un poco más a fondo a continuación, porque en los adultos mayores suele existir una mayor prevalencia, como ya lo vimos, de esta misma enfermedad renal crónica, pero por lo mismo nos lleva a que estos pacientitos puedan presentar una mayor presencia de desnutrición proteico-energética, una mayor mortalidad, una menor expectativa o una expectativa de vida aún más reducida secundaria al tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, debemos tener mucho, mucho cuidado durante el tratamiento de la enfermedad y también durante los estadios previos a la terapia de reemplazo renal. Ahora, la ingesta proteica, de igual manera, si lo vemos de una manera muy simplificada, podemos ver esta comparación o esta comparativa de recomendaciones que nos hacía Kadoki y Cadigo, ¿no? En la cual Kadoki nos recomienda poder adaptarlo a los estadios renal 3 y 5, pero contemplando que nuestro paciente, pues, presente diabetes o no presente diabetes para un manejo un poco más puntual de la ingesta proteica que pueda llevar a un desgaste más rápido de nuestro paciente. Así como, bueno, ya finalmente la presencia de la terapia de reemplazo renal en nuestro paciente que nos llevará a una mayor ingesta o indicación de proteínas en su alimentación. Y finalmente, código, pues se simplificó un poco más en este caso o en la recomendación que viene aquí, en la cual nos menciona que los estadios 3 a 5 no recibiendo diálisis, el manejo debería de ser conservador, ¿no? Pero en cuanto a la ingesta proteica, quería hacer bastante énfasis en esto, como se los comenté anteriormente, porque el año pasado se publicó este artículo en el cual se valoraba cómo la ingesta proteica tenía una relación bastante significativa con la mortalidad en los pacientes adultos mayores con enfermedad renal crónica, ¿no? Y a fin de cuentas, o a manera de resumen, ¿qué nos mencionaba esta publicación? Que una mayor ingesta de proteínas, ya sea vegetal y animal, puede reducir el riesgo de mortalidad en adultos mayores con enfermedad renal crónica, ¿no? Como lo podremos ver a continuación en esta gráfica. Disculpen. Y es muy interesante esta comparativa porque aquí podemos ver cómo los pacientes que son menores a los 75 años, podemos ver cómo la indicación de la ingesta proteica en cuanto, pues, a mayor es la ingesta o indicación de proteínas, menor es la mortalidad, ¿no? Podrá parecer no tan significativo en comparación a esta misma, a la población, pero mayor a 75 años, en la cual nuevamente podemos comparar cómo una mayor indicación o ingesta proteica se relaciona con una menor mortalidad en nuestros pacientes. Y es algo que puede parecer sorprendente quizá para algunos y para otros no, porque como se los comento anteriormente, la postura pues iba bastante encaminada a paciente con enfermedad renal crónica, muy poca proteína, una dieta que sea muy encaminada a lo pues vegetal o basado en plantas para evitar darle una mayor carga renal para tardar más tiempo en llegar a la diálisis o hemodiálisis. Sin embargo, esto no postergaba bastante el tiempo llegada de la diálisis o hemodiálisis y pues promovía que los pacientes pudieran tener una mayor prevalencia o un diagnóstico más temprano de desnutrición proteico-energética que llegara a complicar su respuesta a la misma terapia de reemplazo renal y que los llevara a un mayor riesgo de infecciones, una mayor estancia hospitalaria y a otras complicaciones que todos sabemos que son relacionadas con la desnutrición. Por lo tanto, eso nos lleva al punto, pues, cumbre de esta presentación, ¿no? Conocer cómo es la suplementación durante la enfermedad renal crónica, ¿no? Y en este caso que debemos recordar, uno, que la suplementación siempre debe de ser individualizada, contemplando situaciones como el estado nutricional de nuestro paciente, la etapa de la enfermedad renal crónica y finalmente poder identificar deficiencias específicas, ¿no? Por lo tanto, con esto podremos contemplar si podemos o no implementar micronutrientes en nuestros pacientes. Micronutrientes como vitamina D, K, P o incluso antioxidantes, el uso de fórmulas enterales que sean especializadas o en estándar y la indicación de otro tipo de suplementos, por así decirlo, como bien lo son módulos proteicos o alfa-cetanálogos, entre la amplia variedad que existe en el mercado.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de una suplementación? Uno, manejar las manifestaciones que vimos anteriormente. Dos, mejorar los resultados clínicos a las terapias que esté llevando nuestro paciente, ya sea conservadora o de reemplazo renal. Y tres, abordar las deficiencias nutricionales específicas, calóricos, proteicas, de micronutrientes, funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, ¿cuándo debemos considerar suplementar a nuestro paciente? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque en ocasiones la postura es, bueno, me voy a esperar un poco a que el paciente presente la deficiencia y ahora sí lo voy a suplementar, porque si no es que no tiene esta deficiencia y para qué le indico lo que no requiere, ¿no? Y otra postura también suele ser, no, mejor lo voy a indicar antes de que este paciente lo presente. Sin embargo, igual y esto no le beneficia tanto, nuestro paciente solo va a gastar de más. mm, no puede tener alguna interacción con el medicamento que esté tomando, etcétera, ¿no? Por lo tanto, de nuevo debemos contemplar las recomendaciones que nos hacen las guías o puntos de referencia, como lo son ASPEN, ¿no? Y en este caso, uno de los factores o criterios que debemos contemplar para la indicación y uso de suplementos es la ingesta proteica, la ingesta energética o proteica que puedan llevar, porque idealmente siempre debemos evitar o valorar que la ingesta de nuestros pacientes no sea menor al 50% de lo que requieran para evitar un peor desenlace clínico, pérdidas de masa muscular y un mayor riesgo de infección, porque en esta ingesta energética deficiente, más allá de la cantidad de calorías y proteínas que no está ingiriendo, también es la cantidad de micronutrientes que no va a ingerir y que lo van a llevar a complicaciones clínicas que puedan presentarlas en semanas o incluso meses. Ahora, cuando lo enfocamos al uso de fórmulas enterales especializadas, debemos recordar que no se utilizan de manera rutinaria y podremos optar inicialmente por fórmulas enterales que sean estándar, ya que las fórmulas enterales que son especializadas se van a utilizar en casos de restricción hídrica y o en trastornos electrolíticos, ¿no? Por lo tanto, si el paciente se encuentra en un estadio 1, 2 o incluso 3, podremos optar por no utilizar aquella famosa fórmula enteral para el paciente con enfermedad renal, con más proteína o con menos proteína, ¿no? Simplemente podríamos irnos por la vía estándar para complementar su ingesta energética y valorar cómo responde y cómo mejora clínicamente a esta situación. Y en cuanto a las recomendaciones que nos hizo Kadoki en 2020, es que la suplementación calórico-proteica está indicada principalmente para los pacientes que se encuentran con el criterio diagnóstico de desnutrición proteico-energética o bien con riesgo de desnutrición en estadios 3 a 5 de la enfermedad renal crónica o aquellos que se encuentran en un estado de hemodiálisis, ¿no? Pacientes que se encuentran como tal en un riesgo más elevado de padecer desnutrición. Pero para ello debemos siempre tener en claro entonces ¿qué es un suplemento alimenticio, no? ¿Qué es una fórmula enteral y qué es un producto milagro? Porque cuando nosotros mismos o nuestros pacientes podemos llegar a las tiendas o lugares donde se encuentran estos productos, podemos sentirnos un poco abrumados o perdidos porque existe una variedad muy, muy, muy amplia, ¿no? En internet, en supermercados, en farmacias, etcétera. Y pues nos podemos sentir perdidos, ¿no? Porque no sabemos que este suplemento nos va a ayudar. ¿Para qué nos va a ayudar? Es un suplemento, es un producto milagro, todo es igual, ¿no? Para qué es importante identificar esto? ¿Y por qué nosotros como profesionales de la salud lo debemos conocer? Pues bueno, es lo que veremos a continuación. Y es que bueno, las recomendaciones que nos hace Cofepris para poder diferenciar cada uno de estos es de la siguiente, ¿no? Este tipo de productos lo podemos dividir o categorizar de la siguiente manera, ¿no? Uno, existen las fórmulas enterales que son estándar o especializadas, ¿no? Posteriormente se encuentran los suplementos alimenticios y finalmente los productos milagro. Pero ojo, ¿no? Cada uno de estos tiene un objetivo o un objetivo hipotético, ¿no? En el caso de las fórmulas enterales, se utilizan para complementar la indicación o ingesta proteica energética, ya sea vía oral o enteral. Ahora, los suplementos alimenticios van a estar destinados para complementar la dieta, aportando nutrientes específicos, ¿no? Vitamina D, omega, calcio, alguna proteína, etcétera. Por lo general, solo es uno de estos nutrientes y no suele encontrarse combinado, ¿no? Salvo los multivitamínicos o cierto tipo de combinaciones de calcio con vitamina K, etcétera. Y finalmente, los famosos productos milagro, ¿no? Que en este caso es un poco más fácil de identificar porque
suelen ser productos o presentaciones que en la misma etiqueta prometen curar o tratar enfermedades, pero ojo, a diferencia de los otros dos, carecen de evidencia científica, ¿no? Y como se los mencioné anteriormente, la composición de fórmulas centrales va enfocada para el cumplimiento de la ingesta energético proteica, ¿no? Por lo tanto, cuenta con macronutrientes, proteínas, carbohidratos o grasas, micronutrientes y se adaptará a distintos escenarios o condiciones clínicas. Los suplementos pueden presentar vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos u otros nutrientes como veremos más adelante. Y finalmente los productos milagro, los ingredientes pues son variables, pueden no estar declarados en la etiqueta o pueden incluso presentar sustancias que sean contaminantes o nocivas para la salud. Y esto es muy importante identificar porque en el caso del paciente pues renal, se entiende que la misma enfermedad o situación te lleva a una desesperación en la cual pues cualquiera de nosotros buscaría pues una vía para mejorar su estado de salud, ¿no? Pero en esta misma buena intención, pero no realizada de la manera tan adecuada, adquiriendo cierto tipo de productos, se pueden adquirir o utilizar aquellos que sean incluso contraproducentes para el mismo estado de salud, presentando sustancias nefrotóxicas u otro tipo de sustancias pues no saludables para la salud de cualquier persona. Ahora, las indicaciones, como ya lo vimos, las fórmulas centrales es para complementar la ingesta energético-proteica en distintas condiciones, desnutrición, disfagia, cirugías, etcétera. Los suplementos alimenticios es para complementar la dieta en personas sanas o con deficiencias nutricionales leves. Y finalmente, el producto milagro, como tal, no tiene y no ostenta ninguna indicación médica válida, ¿no? Y finalmente, la evidencia científica en las fórmulas centrales suele ser bastante encaminada al uso de ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, la presencia de recomendaciones en guías de práctica clínica, ¿no? ASPEN, ESPEN, entre otros. Los suplementos alimenticios suelen tener evidencia científica, sin embargo, suele no ser contundente o esto varía bastante según la población en la cual se realice el estudio, el método estadístico, el tamaño de la muestra, etcétera. Y los productos milagros, como tal, su evidencia que no sería científica, son afirmaciones, perdón, que se basan en testimonios o en publicidad engañosa que se presenta en la misma etiqueta. Ahora, los riesgos con las fórmulas centrales son mínimos, ya que estos van hacia situaciones o complicaciones metabólicas, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, etcétera, o gastrointestinales, ¿no? Diarrea, distensión, reflujo, etcétera, ¿no? Con los suplementos alimenticios puede presentar interacciones con algunos medicamentos o efectos secundarios leves o tóxicos por sobredosis. Ojo. Y finalmente, los productos milagro de nuevo no tienen indicaciones médicas válidas, por lo tanto, los riesgos se pueden presentar de cualquier manera porque puede pues presentar algún ingrediente que no sea legal o que sea contraproducente para la salud de cualquier persona, ¿no? Ahora la venta de este tipo de productos suele ser en farmacias, hospitales o supermercados, los suplementos de igual manera en farmacias o supermercados o incluso internet. Y generalmente los productos milagro están presentes en internet, mercado o vendedores. No podremos ver que los vendan en alguna farmacia de cadena o algún supermercado, ¿no? Siempre es en tiendas de otra índole. Ahora, es muy importante contemplar esto, porque en el caso de las fórmulas enterales y los suplementos alimenticios, ambos cuentan con con algo que se denomina consulta de clasificación ante COFEPRIS. Por lo tanto, están avalados por esta institución en este marco regulatorio sanitario. Ambas cuentan con un aviso de funcionamiento ante COFEPRIS. Por lo tanto, ambas han sido evaluadas y garantizadas para cerciorar cómo la formulación y lo que viene presente en en su etiqueta es real y no provocaría alguna complicación a la salud cuando no sea por alguna sobredosis o alguna condición específica del paciente, ¿no? Sin embargo, aquí es donde, donde podemos contemplar cómo las fórmulas enterales cuentan con un registro sanitario ante COFEPRIS, a diferencia de los suplementos alimenticios. ¿Esto qué quiere decir? Que se someten a otro tipo de verificaciones y validaciones en las fábricas de producción a diferencia de esto. Y esto como tal no vuelve un suplemento alimenticio menos válido o malo. Simplemente es un filtro que ellos no utilizan por la presencia o características que cuenta con este producto a comparación de ello, ¿no? Y finalmente el producto, pues Milagro, no cuenta, uno, ni con la consulta de clasificación de COFEPRIS, dos, ni siquiera tiene un aviso de funcionamiento por parte de COFEPRIS
Y tres, tampoco cuenta con este registro sanitario por la misma COFEPRIS. Por lo tanto, pues dicho de manera coloquial, podríamos decir que es la situación, ¿no?, de producto con la bandera roja que debemos evitar sí o sí, ingerir nosotros o recomendar a nuestros pacientes. O si vemos que ellos lo están tomando, pues hacer la sugerencia para que no lo estén tomando y no vaya a complicar su estado de salud, ¿no? Los ejemplos, pues ya los conocemos, ¿no? Ejemplos de fórmulas enterales son fórmulas enterales estándar para diabetes, semielementales, para enfermedad pulmonar crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Los suplementos alimenticios suelen ser vitaminas, minerales, omega 3, proteína en polvo, creatina monohidratada, etcétera. Y los productos milagro como tal se promocionan como aquel producto para bajar de peso, para dormir, con efectos sexuales, entre otros, ¿no? Los suplementos alimenticios tienen permitidos ciertos ingredientes en su composición o en su formulación, como lo son carbohidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, algunos metabolitos, presencias de plantas o algas, u otro tipo de alimentos tradicionales deshidratados. Y estos, bueno, pueden incluir vitaminas y minerales siempre no excedan una cantidad límite permitida que veremos a continuación. Ahora, ¿qué está prohibido en un suplemento alimenticio? Procaína, efedrina, yohimbina, germanio, estupefacientes, psicotróficos, hormonas, entre algunas otras plantas o aditivos coadyuvantes que no son permitidos y pueden generar complicaciones renales o hepáticas, entre otras, ¿no? Esto ustedes lo pueden consultar en el diario oficial de la Federación. Por ejemplo, tenemos esta alerta sanitaria que emitió COFEPRIS el presente año en enero, en la cual podemos ver cómo cierto tipo de productos que suelen ser más productos milagro resultaron positivos al test para la búsqueda de esteroides. Por lo tanto, se emitió esta alerta sanitaria para evitar pues, vender, promocionar, ingerir o indicar esto porque puede llevar a complicaciones hormonales, renales, hepáticas, de entre otras, ¿no? ¿Y dónde podemos consultar esto finalmente? En esta página de Cofepris. Mi recomendación es que si quieren poder valorar qué comunicados emite Cofepris, vayan al apartado de publicidad engañosa como tal y no el de suplementos alimenticios, porque, bueno, por lo menos a mí no me apareció actualizado y aquí sí lo están actualizando. Si no es semana, semana es cada 15 días, 3 semanas, o si no, por lo menos cada mes. Y bueno, llegamos a la comparativa o diferencias entre un suplemento y un producto milagro, ¿no? En el cual podemos ver cómo el suplemento alimenticio va a cumplir con las denominaciones o criterios sugeridos por Cofepris, en la cual la etiqueta en general mencionará la marca o nombre del producto, la denominación genérica que será suplemento alimenticio. Esta leyenda siempre la debe indicar, la denominación específica o la descripción de nuestro producto, ¿no? Cuáles son sus características como tal, el contenido neto, la lista de ingredientes que se completa, las leyendas de precauciones y componentes que pueden representar un riesgo para la salud, sobre todo la presencia de alergenos como loción lácteo, huevo o soya, entre otros, ¿no? La declaración o etiquetado nutricional, las instrucciones para la conserva, el uso, la preparación, el consumo y demás, ¿no? Ciertas leyendas de advertencia, la nombre y dirección de quién lo fabrica o dónde se comercializa. Y finalmente, el lote y la fecha de caducidad en comparación al producto milagro que no viene con alguna denominación específica o la denominación será confusa, la leyenda será engañosa y será dirigido para, como ya se los comenté, garantizar que va a aliviar, tratar, revertir o mejorar alguna condición sin sustento científico. Ahora, en cuanto a las fórmulas integrales que son especializadas, recordemos que estas suelen existir en dos presentaciones, líquido o polvo, y suelen utilizarse por vía enteral, sondas u ostomías o incluso por vía oral. Y la aplicación clínica será distinta, ¿no? En cuanto a los suplementos nutricionales, estos van a complementar la dieta con módulos proteicos, vitaminas, omega 3 o algún otro elemento que nosotros estemos interesados, ¿no? Las fórmulas enterales van a sustituir la dieta de manera parcial o total, aportando líquidos, micronutrientes y macronutrientes. Y finalmente, los productos milagro con hierbas u otros extractos, por ejemplo, como en este caso la Aristolochia, con un efecto nefrotóxico. Y aquí podemos llegar al apartado de la evidencia científica, ¿no? ¿Qué nos dice realmente un estudio, metaanálisis o revisión respecto a cada uno de estos productos? Y es que, bueno, en cuanto a los productos milagro y enfermedad renal crónica,
podemos ver en este caso cómo la presencia de cierto tipo de sustancias nefrotóxicas se puede presentar en plantas o medicina, pues medicinal o herbales, naturales, como lo queramos decir, y cómo la presencia de este tipo de sustancias van a estar presentes y nos van a llevar a causar complicaciones, pues, renales, llevando, por ejemplo, a fibrosis renal intersticial progresiva o un mayor riesgo de carcinoma eh, urotelial. Por lo tanto, aquí debemos de hacer énfasis de nuevo con nosotros mismos, nuestros pacientes o colegas, en los cuales no porque algún elemento sea natural, lo vuelve seguro o inocuo para nosotros como personas sin alguna enfermedad, si es que no padecemos alguna, o bien para el paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Y deberemos tener mucho, mucho cuidado con los productos milagro o los productos naturales. Ahora, en cuanto a los suplementos y la enfermedad renal crónica, en este caso tenemos esta pues revisión que hizo Cochrane, en el cual va enfocada al uso de módulos proteicos, ¿no? Como lo son caseínazo de calcio o albúmina de huevo, ¿no? En el cual ellos pudieron observar cómo el uso o implementación de estos módulos puede aumentar los niveles de albúmina sérica y la circunferencia pues muscular de brazo o perímetro braquial, como ustedes lo quieran decir, en pacientes con esta enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, lo cual es, y bueno, y estos efectos pueden ser aún más pronunciados en pacientes que están con desnutrición o bien en un estado de hemodiálisis o con esta terapia de reemplazo renal. Ahora, uno de los productos que suele causar un poco más de polémica son los alfacetanálogos, ¿no? Creo que hay distintas marcas que están presentes en el mercado, que se presentan en congresos y demás, ¿no? Entonces, finalmente, para los que no los conocen, ¿qué son los alfacetanálogos o para qué van dirigidos? A ser precursores libres de nitrógeno de aminoácidos esenciales. Pero ¿qué es lo que pasa, no? ¿O cuál es la cuestión que gira en torno a pues, a los alfacetoanálogos? Y es que las guías CADIGO, si bien han reconocido sus beneficios para postergar o ralentizar como tal la disminución de la tasa de filtrado glomerular y postergar el inicio de la diálisis o hemodiálisis, junto con una dieta, ojo, muy baja en proteína, ¿cuál es la complicación? Que en este caso, los pacientes que suelen necesitar u optar por este tipo de terapias van a requerir una cantidad bastante elevada de estos suplementos y puede no ser costeable en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, mm, puede funcionar, sí, de cierta manera, sin embargo, no es lo ideal o más práctico aplicado a la realidad como tal, ¿no? Y bueno, si esto no se maneja adecuadamente, puede aumentar el riesgo de desnutrición en nuestros pacientes, ¿no? Y eso es una complicación, como ya lo vimos previamente. Ahora, el uso de omega 3 como tal, con el aporte de EPA y DHA, ¿no? Y esto, bueno, en general sabemos que es un suplemento que puede impactar a cualquier persona y en el caso del paciente con enfermedad renal crónica, podemos observar cómo esto va a mejorar los parámetros cardiometabólicos, reduciendo niveles de triglicéridos. Y esto puede variar, sí, bastante, ¿no? Según la dosis de omega 3 que se utilice, en qué población se utilice, durante cuánto tiempo, qué antecedentes. No es una garantía como lo vimos previamente, ¿no? El uso de suplementos puede variar en cuanto a las promesas o a los resultados que nos muestren los ensayos o evaluaciones pues, clínicas o de evidencia científica. Ahora, con el uso o implementación de vitamina D o vitamina D3, 1,25 de hidroxicolecalciferol, suele utilizarse, ya que, bueno, la disminución de este nivel suele ser muy presente o muy común en esta patología por la misma, pues, complicación para la utilización en el proceso renal, ¿no? Por lo tanto, si bien se puede indicar en niveles insuficientes, podrá ser complicado alcanzar niveles que sean indicados o ideales para el paciente con la enfermedad renal crónica por la misma situación. Y en caso de utilizarlos, recordemos que cuando se implementan suelen ser pues la vitamina D3, porque si utilizamos vitamina pues que no esté en esta forma activa, el riñón no podrá hacer la conversión para poder utilizarla de manera adecuada y con el uso de fórmulas enterales en esta situación, ya sean estándar o especializadas, se implementan para abordar la desnutrición y el desgaste proteico energético según el mismo estadio de la enfermedad. Pero como lo vimos previamente, las guías pueden variar
en cuanto a la recomendación de cuándo implementarla, según el estado nutricional, el estadio de la enfermedad. Aunque bueno, esto a fin de cuentas, este tipo de soporte nutricional enteral con fórmulas naturales bien puede mejorar o aumentar la ingesta total de energía y proteínas, llevando a mejorar los niveles de albúmina sérica, ¿no? Que ha sido uno de los marcadores metabólicos que ha ganado un poco más de renombre en este entorno de pues de la nefrología de nuevo, de nefrología y nutrición clínica. Y bueno, uno de los artículos que les recomendaría poder revisar cuando tengan tiempo es este que salió este año, porque estos autores intentaron evaluar un poco más a fondo la implementación y qué tanto puede funcionar utilizar fórmulas pues poliméricas caseras o artesanales para que los pacientes puedan tener un mayor aporte energético proteico de una manera que sea pues más amigable con ellos mismos, que los haga sentirse cómodos con su mismo entorno de, pues, familiar, donde se relacionen y que sea, a fin de cuentas, económico y duradero en este caso. Por lo tanto, la conclusión es que siempre debemos tomar en cuenta las implicaciones éticas para el uso de este tipo de suplementos, cuándo se utilizarlos, cuándo no, qué beneficios podremos esperar, si debemos utilizar una fórmula enteral, si debemos utilizar un suplemento, en cuántas dosis, qué ingredientes debemos valorar cuando implementamos o sugerimos este tipo de suplementos, por cuánto tiempo, quién nos lo recomienda, ¿no? ¿Cuál es la evidencia científica detrás de esto? Y para esto, una vez más les puedo recomendar este artículo que, bueno, me compartieron recientemente, el cual se publicó el año pasado, en el cual, pues, estos autores examinaron un poco más la cuestión de los suplementos alimenticios y la bioética para poder tener un balance entre lo clínico y lo funcional, ¿no? Que hay bastantes marcas y laboratorios que realmente toman muy en cuenta esta cuestión de la ética para sus productos y que esto sea algo que te pueda proveer calidad de vida, ¿no? Y finalmente, como profesionales de la salud, nosotros debemos contemplar la evidencia científica que existe detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico o sanitario tras la recomendación que estamos dando? Y tener mucho, mucho cuidado con la indicación, uso y promoción de productos que sean milagro o que prometan efectos que no sean los mejores o incluso contraproducentes para nuestro paciente. Por lo tanto, ¿alguien tiene alguna duda? Esta sería pues toda la presentación. Muchas gracias, licenciado Víctor. Eh, bueno, pues de entrada, hay que decirlo, es un tema muy interesante. Hay que saber diferenciar bien lo que bien nos comentaba el licenciado. Y hay pautas muy sencillas, como bien nos lo comentaba, bueno, pues tiene un registro sanitario, pues va a ser un medicamento. Eh, no tiene el registro sanitario, pero tiene indicaciones terapéuticas y tiene figuras, nombres que nos orienten a una indicación, va a ser un producto milagro, sin duda. Estos últimos no, pues no son seguros. Definitivamente hay que irnos o entre medicamentos o suplementos alimenticios que estén debidamente registrados ante COFEPRIS o bien fórmulas pues especializadas. Creo que esto, bueno, quedó muy claro que era parte del objetivo de la plática. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, los leemos a través del chat. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y la participación. Damos una más adelante, por favor, a la siguiente Mm, diapositiva, y sería en esta, ¿verdad? por favor. Bien, pues ahí pueden ver las redes sociales. Estamos en contacto a través de esas redes. Si tienen alguna otra sugerencia para el licenciado Bolaños, algún otro tema que guste que nos exponga, que preparemos, con mucho gusto. Ya tenemos algunos comentarios. Iván Rosales nos dice muchas gracias por compartir el tema. José Balmaceda nos dice, he leído que los probióticos podrían ayudar a reducir productos ureicos en pacientes con enfermedad renal crónico. ¿Qué opina al respecto? Que bien pueden formar parte de la terapia o tratamiento dietético. Sin embargo, el uso o implementación de estos prebióticos y probióticos como tal no va a reducir de manera significativa
la presencia de estas complicaciones urémicas en el paciente renal. Muchas gracias. Nos dice Patricio Sánchez, van a entregar constancias. En esta ocasión no se va a entregar la constancia del aval académico. Ahorita estamos en pláticas con los diferentes colegios de nutrición. Esperamos que ya para el siguiente webinar, a más tardar para abril, ya tengamos ese aval y bueno, se les estén dando estas constancias. ¿Qué más? José de Jesús, felicitaciones, excelente ponencia. Mismo Clio Chávez también nos dice que muchas gracias. Excelente ponencia, muchas gracias por compartir su conocimiento. Me gustaría que hablara sobre nutrición enteral y parenteral. Con mucho gusto lo podemos considerar. La sesión quedará grabada, sí, sí queda grabada. La pueden ver próximamente en nuestras redes sociales, lo pueden ver en YouTube. Nos dice Manuelita de Jesús, excelente ponencia. Nutriólogo clínico, Víctor, buenas noches. ¿Qué productos o suplementos, aparte del omega 3 y vitamina D, en deficiencia recomiendas? Bueno, como se los comenté, la presencia de nutrición proteico-energética será muy común en el paciente renal, ¿no? Y sobre todo aquí digo, en México, o por lo menos en mi experiencia en Guadalajara, sí es algo pues muy común. Por lo tanto, siempre contemplen suplementos que vayan encaminados a cubrir este aporte pues proteico energético a base de albúmina de huevo, casinato de calcio, porque este tipo de suplementos los pueden ustedes añadir o mezclar junto con la dieta del paciente y son bastante ¿cómo podemos decirlo, no? Amigables con la cuestión de la tolerancia gastrointestinal que puedan presentar y los pueden poder adquirir en muchas farmacias o lugares. Entonces, yo me iría por esta recomendación porque es una de las principales complicaciones que se llega a presentar. Perfecto, muchas gracias. Uno de los últimos comentarios que tenemos, pues nos dice Margarita Morán, primero felicitar al ponente, excelente presentación. Dice, creo que el tema nos da para llevar a cabo pláticas con familiares del paciente, haciendo notar la importancia del uso de los complementos alimenticios y que dejen de usar marcas patito, porque son más fáciles de adquirir, pues sí, porque son más fáciles de adquirir y muchas gracias de nueva cuenta. Sí, sin duda, y también una recomendación más, pues es estar atentos a las páginas de Cofepris. Ahí, bueno, podemos encontrar información de precisamente de productos milagro, de productos falsificados también, de productos que, bueno, por alguna razón no sean seguros. Hay que echarnos alguna asomadita. Ahorita recientemente, antier, hubo algunas publicaciones que vale la pena estarla revisando y, bueno, pues estar al día con esto. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Nos pregunta Alfonso que si los artículos expuestos son de libre acceso. Bueno, pues probablemente algunos y otros no, ¿verdad? Pero bueno, Sí, digo, algunos me los compartieron, algunos sí eran de libre acceso, entonces, pues si de igual manera, pues gustas alguno, me puedes contactar y te lo comparto. buenas noches, saludos desde Morelia. Hasta la próxima sesión. Ingesta de líquidos, dice, ¿cuál es tu parámetro de referencia? Si el paciente cuenta con alguna restricción hídrica o no, porque no todos los pacientes con esta condición suelen presentar este edema o ascitis. Muy variable realmente. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias, licenciado Bolaños. Muchas gracias a todos por su participación. Estén al tanto de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook. Ahí vamos a estar anunciando nuestros próximos eventos. Tenemos otro webinar alusivo a nutrición el próximo 3 de abril, 7 de la noche. Y bueno, pues ahí estaremos anunciando los próximos eventos. Y bueno, pues muchas gracias por su participación. Buenas noches a todos. Que tengan buena noche. Les agradezco su tiempo y cualquier cosa pueden contactarnos para que los podamos ayudar. Que tengan linda noche. Descansen todos. Muchas gracias.